Hoy analizamos la Scott Scale 970, una bici superventas en el rango de precios más demandados por los aficionados. Bienvenidos. En el vídeo sobre cómo elegir tu primera bici de montaña, establecíamos los rangos de precios razonables para una bici MTB de iniciación, según el uso previsto. Y en el límite superior recomendábamos la franja de 1000 euros para un uso exigente y con prestaciones garantizadas para mucho tiempo. Para ver lo que nos puede ofrecer una bici de este precio, hemos elegido un modelo de los más vendidos en el segmento más competido del MTB, la Scott Scale 970 2021. Sin perder de vista el precio de contenido, Scott consigue desmarcarse de muchos de los modelos de la competencia con un buen cuadro de aluminio 6061 de espesor variable, dirección cónica y guiado interno de los cables, lo que junto a sus elegantes colores nos ofrece una estética limpia y un aspecto que está a la altura de las bicis de gama más alta. En la geometría mantiene la esencia racing de todas las Scale, con un reach corto de 421 mm en talla M y un ángulo de dirección de 69,5 grados. La única diferencia con sus hermanas de carbono es que sus vainas son un poco más largas, pero no llegan a privarla del carácter nervioso y reactivo que lleva en su ADN. Es una geometría clásica de XC, sin concesiones a las tendencias de las de doble suspensión que se van adaptando para recorridos más técnicos. Para la horquilla, Scott ha elegido una Rockshot Judy Solo Air de 100 mm con bloqueo en el manillar, mediante un mando Ride Lock cómodo, suave y nítido que nos ofrece dos posiciones, abierta y cerrada. Es una horquilla sencilla y efectiva, con compresión mediante cámara de aire y sistema turnkey en el bloqueo, que la libera en caso de impacto fuerte mientras va bloqueada, para evitar sustos al ciclista y daños graves en sus componentes internos. Su único inconveniente es el peso, pero es el habitual en productos de su gama. En la transmisión lleva un grupo completo SRAM SX de 12 velocidades, que es el primer precio de la gama Eagle con un plato de 32 dientes y un cassette 1150. Un rango de desarrollo suficiente para cualquier tipo de terreno, que solo renuncia al piñón de 10 dientes de las gamas más altas y penaliza el peso, pero hace posible disfrutar de todas las ventajas del Eagle de 12 velocidades en bicis de esta gama. Una elección razonable por parte de Scott que vimos en el test de la Spark RC 900 Team. Y si alguno piensa montar dos platos, también trae soporte de desviador, aunque será difícil que renunciéis al Eagle después de probarlo. En las ruedas optan por su marca, unas Syncros, robustas y resistentes, con cubiertas Maxxis Recon Race 2.25 que tanto nos gustan para XC. Garantizan un buen comportamiento y cierto confort en todo tipo de terrenos, con un perfil redondo y voluminoso que nos dará cierto margen de seguridad en terrenos algo más complicados sin sacrificar un taqueado rodador. Experiencia que mejoraremos mucho si optamos por sistemas tubeless. Para la frenada, Scott hace una apuesta segura con los Shimano MT200, pues la marca japonesa, incluso en los primeros precios, ofrece unas prestaciones excelentes con gran poder de frenada para afrontar rutas de montaña. Un comportamiento impecable para una gama de precio con discos de 160 detrás y 180 delante. El resto de componentes son Syncros, con sillín Belcarra y tija, manillar y potencia de aluminio. Durante el test hemos realizado rutas MTB exigentes, con buenas velocidades medias, zonas razonablemente técnicas, largos recorridos y subidas fuertes. Es decir, lo que hace la mayor parte de los ciclistas que buscan una bici de este tipo sin intención de competir o afrontar rutas de alto nivel técnico, para los que tendríamos que pensar en otras bicis de doble suspensión. La posición en la bici es muy cómoda para enfrentarnos a esas rutas descubriendo caminos, senderos y nuestros propios límites, sin sacrificar el confort en marcha. El balance final es muy equilibrado y cubrirá las expectativas de gran número de ciclistas que quieren disfrutar del MTB con fiabilidad y las ventajas de una gran bici, pero con una inversión muy contenida. Solo en el peso, que ronda los 13 kilos, notaremos claramente los esfuerzos para llegar a un precio tan asequible. Pero es lo habitual en este rango de precios y muy razonable para el usuario medio de este tipo de bicis. En definitiva, con una inversión de en torno a los 1000 euros, podéis disfrutar de una gran bici con mucho MTB por delante, sobre todo si elegís una compra maestra como esta Scale 970 de Scott. Y nos despedimos como siempre con una sonrisa.
Dice, ¡capitán, que nos hundimos! Dice, calla, hombre, que esto es un submarino. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.